Desde el Consulado de México les damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Alimentación y Enfermedad Renal. Hoy nuevamente contamos con la grata presencia de la nutrióloga clínica Diamantina Herrera Garza, a quien además podrán contactar con la información que nos proporcionará durante su presentación. También agradezco, como siempre, la excelente colaboración de mis compañeras Mirtala Barrón, quien es la coordinadora de la Ventanilla de Salud del Consulado, y Marcela Villarreal, quien nos apoya en todas las actividades del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Quiero aprovechar este espacio para informarles que el Consulado de México tiene mucha información importante para ustedes, por lo que le pido a Marcela que continúe con esta información, que nos apoya en todas las actividades. Así es, les recordamos que si residen en Estados Unidos pueden programar una cita al teléfono de Mexitel 1-877-639-4835 o a través del sitio de internet de Mexitel, por si les resulta más sencillo hacerlo en línea. El Consulado de México, a su vez, les da a conocer los nuevos números telefónicos con los que pueden contactarnos. Como verán, ahora ponemos a su disposición 4 números principalmente de nuestro Departamento de Protección, así como su número de emergencia. Ahora, invito a mi compañera Mirtala a que continúe. Buenas tardes, les saluda Mirtala Barrón. Les quiero recordar que la Ventanilla de Salud es uno de los módulos con los que cuenta el Consulado de México para brindar información y educación en salud, así como también el de canalizar a todos nuestros connacionales y comunidad en general a los diferentes servicios gratuitos de salud a los que pueden acceder. En un futuro previo, tenemos previsto continuar con nuestras ferias de salud, ofreciendo exámenes gratuitos de glucosa, presión arterial, colesterol. Por el momento, seguiremos con estas conferencias virtuales cada semana con diferentes temas de salud. Para cualquier información, no duden en escribirnos a la ventanilla de salud@outlook.com. Nos pueden llamar al 830-212-9537 o visitarnos a la página de la Ventanilla de Salud en Facebook. Al final de esta presentación, nuestra ponente, si hay algún comentario o alguna pregunta, estará respondiendo. Y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra ponente de este día, que es Diamantina Herrera. Bienvenida nuevamente, Diamis, y te cedo la palabra para empezar con esta conferencia que también, no lo dudo, va a ser de vital importancia. Gracias. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta y gracias por la invitación. El día de hoy les voy a compartir un tema, no sé si tenemos enfermedad renal, pero primero que nada, permítanme tantito porque creo que mi internet está fallando. Me voy a conectar a otro internet. Y que es una enfermedad que actualmente en México, ahorita les vamos a hablar de las cifras, pero que se desconoce mucho y casi siempre se detecta tarde. Entonces vamos a hablar primeramente de qué es lo que hace nuestro riñón, ¿sí? El riñón, como todos conocemos, es el que forma la orina y se encarga de eliminar diferentes tóxicos, como cuáles, la urea, el ácido úrico, fosfatos, sulfatos, que ahorita les voy a hablar cuáles son cada uno de ellos, y además de mantener el volumen de líquido, agua y concentración de ciertos electrolitos, como cuáles, como el sodio, el fósforo, el potasio, el cloro, calcio y magnesio. O sea, la cantidad de sangre, por decirlo así, de líquidos que hay en el cuerpo va a estar ligada a nuestra función renal. Además de esto, el riñón también tiene producción de diferentes hormonas y enzimas,
¿Como cuáles? Como la eritropoyetina, que esta es una hormona muy importante en la hematopoiesis o en que nuestros glóbulos rojos maduren. Entonces, ciertos tipos de anemia vienen en la enfermedad renal porque ya no se produce esta eritropoyetina. El riñón también regula el equilibrio del calcio y del fósforo y el metabolismo óseo. Esto quiere decir que los pacientes con enfermedad renal van a ser más susceptibles a tener desgaste en su hueso o enfermedades en sus huesos. Por esto es muy, muy importante que tengan un buen control con su nefrólogo y que su alimentación sea adecuada, ¿sí? En el riñón también la vitamina D se transforma en la forma más activa, así que esto es bien, bien importante también en nuestro hueso. Un poquito de la epidemiología. En el 2017 se reportó una prevalencia de 12.7% de enfermedad renal crónica en México y 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes. El padecer enfermedad renal aumenta el riesgo a padecer otras 5 patologías importantes, como cuáles: enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, infección por VIH y malaria. Además de esto, se estima que actualmente en México 6.2 millones de personas que viven con diabetes tienen enfermedad renal en sus distintas etapas y ellos no lo saben. Entonces, es bien importante para pacientes que viven con diabetes conocer su función renal y monitorearla. Ahora, vamos a hablar qué es la enfermedad renal. Para poder diagnosticarla existen diferentes criterios. Yo aquí les voy a hablar de 2. Se va a definir como la existencia durante 3 o más meses de una tasa de filtración glomerular menor a 60. ¿Qué es esto o cómo lo vamos a conocer? Bueno, tenemos que hacer un análisis, medir orina de 24 horas, lo llevamos a un laboratorio y ellos nos van a decir qué número tenemos ahí. Si tenemos menor a 60, pues ese sería un foquito rojo de que tenemos algún estadio de enfermedad renal. Tenemos que ir al nefrólogo si vemos algo aquí menor a 60, ¿sí? También hay otras guías, que son las guías KDIGO, que ellos especifican que hay una lesión renal cuando se detecta albuminuria en orina, que eso también se puede detectar con un análisis de orina, igual lo podemos llevar al laboratorio y podemos conocer si estamos tirando albumina por orina. Es bien, bien importante que los pacientes que viven con diabetes monitoreen estas 2 cosas. ¿Para qué? Para que vayan cuidando sus riñones. La enfermedad renal tiene diferentes factores de riesgo. Aquí yo les puse algunos. Que tengamos una edad mayor a 60 años. Esto no quiere decir que solamente los pacientes mayores de 60 años vayan a padecer enfermedad renal, no. También hay pacientes menores, pero el factor de riesgo es este. Enfermedad cardiovascular, si ustedes padecen alguna enfermedad del corazón diagnosticada, también es un factor de riesgo para enfermedad renal. Diabetes, hipertensión, antecedentes familiares de diálisis o trasplante. Y aquí en esto quiero hacer hincapié, les puse en negritas la diabetes y la hipertensión. ¿Por qué? Porque estos 2 padecimientos pues son los mayores causantes de la enfermedad renal. Recuerden que yo les dije que la enfermedad renal generalmente tiene un diagnóstico tardío, entonces la mayoría de los pacientes son pacientes que tienen una diabetes o una hipertensión mal controlada o que ni siquiera conocen que tienen estas enfermedades porque en las primeras etapas pues no tienen síntomas. Les puse aquí un estudio muy interesante que fue hecho en México en el 2010 con una muestra de 31,712 pacientes y de estos, todos con enfermedad renal, 48.5% de los pacientes fueron diagnosticados con enfermedad renal secundaria a diabetes mellitus. Entonces, vean la importancia de, si eres un paciente que vive con diabetes, pues ponerle atención a tus riñones, ponerle atención a lo que estás comiendo, porque va a ser vital en si nuestro riñón está bien o si nuestro riñón se deteriora. El 19% de enfermedad renal crónica es producida por hipertensión arterial. Entonces, recordemos también que la hipertensión arterial es una
Es un padecimiento que tiene muchísimos casos en todo el mundo. Y la enfermedad renal crónica viene también, ahí les puse en este estudio, 19% de pacientes que tienen hipertensión. Entonces, es muy, muy importante que pongamos atención a lo que comemos, que tomemos nuestros medicamentos. Generalmente los pacientes con hipertensión muchas veces no quieren tomar el medicamento porque se sienten bien o porque no tienen síntomas. Y este sería un error. Hay que cuidar la presión, porque si tenemos una presión arterial alta, nuestra presión renal también va a estar alta. Entonces es importante monitorear esto. Ahora, si soy un paciente con enfermedad renal, ¿qué es lo que debo de saber en un análisis de laboratorio? Bueno, pues yo les recomiendo a mis pacientes realizar una química sanguínea, que esto lo podemos solicitar en cualquier laboratorio para saber cómo están nuestros valores. En enfermedad renal es de suma importancia conocer nuestros análisis de laboratorio. Sin ellos es prácticamente imposible o muy difícil saber cómo estamos, saber si avanzamos o no avanzamos. Entonces sí es importante que nos monitoreemos con análisis de laboratorio. Recordemos que esto de me siento bien, no tengo ningún síntoma, pues no es válido aquí. ¿Sí? No debemos esperar a que nos empecemos a hinchar o a que tengamos alguna molestia para revisarnos. Ahí en los análisis de sangre, si ustedes tienen alguno por ahí o cuando se lo hagan, podemos ver diferentes parámetros. Yo les voy a hablar de algunos. Podemos ver lo que es la creatinina, que es un indicador muy sensible de la función renal. Esto es lo que vamos a cuidar y los valores son del 0.8 al 1. ¿Sí? Si estamos por arriba, entonces no quiere decir que tenemos enfermedad renal, pero sí es como un foquito rojo, tal vez estamos desarrollándola o tal vez estamos comiendo proteína de más, entonces hay que cuidar esto. Viene también otro parámetro que es la urea, que es una sustancia que resulta de la degradación del nitrógeno en nuestro cuerpo. El nitrógeno lo tenemos que desechar por orina. Los niveles en sangre deben de estar del 10 al 40. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tenemos una urea elevada? Los pacientes tienden a elevarla porque el riñón no está funcionando bien. Podemos tener pérdida de apetito, pérdida de peso, cansancio, debilidad, halitosis, que la boca tenga un olor desagradable. Y bueno, vemos también el parámetro de la glucosa, que creo que muchos sí lo conocemos. La glucosa pues es comúnmente conocida como el azúcar en sangre y es lo que siempre estamos cuidando en los pacientes que viven con diabetes. La ideal es de 70 a 99 o en pacientes con diabetes de 80 a 130. Entonces, bien importante aquí hacer hincapié en todos los pacientes que viven con diabetes que cuiden sus glucosas. ¿Sí? Que cuiden estar en estos niveles. ¿Para qué? Pues para no desarrollar diferentes padecimientos. El paciente con diabetes puede desarrollar múltiples complicaciones si no cuida su glucosa. También aquí les quiero comentar que a veces tenemos glucosas elevadas y no tenemos síntomas, ¿sí? Entonces, el que tú te sientas bien no quiere decir que estás bien, ¿sí? Recuerda que nuestro cuerpo va a hacer siempre todo lo posible por compensar. ¿Sí? Nuestro cuerpo va a tratar de todas maneras de compensar y de que tú pues no te sientas mal, pero si tú te mides tu glucosa en sangre y estás en 200 o 300 y no sientes nada, pero está en ese número, hay que poner muchísima atención. ¿Por qué? Porque el andar ya en estos niveles pues ya me está dañando diferentes órganos, entre ellos del que estoy hablando, que es el riñón. Otro parámetro que les comentaba, que no viene en la química sanguínea, pero lo monitoreamos mucho en enfermedad renal, es el fósforo, que es un mineral presente en diferentes alimentos. Aquí les puse algunos. Es bien importante en la formación de huesos y dientes, se involucra en la producción y uso de energía y ayuda a reparar el daño a las células. Que sí, en pacientes con enfermedad renal puede aumentar, no en todos, se tiene que medir en sangre para saberlo, también para siempre tenerlo monitoreado, pero puede aumentar y nos puede hacer que seamos sensibles a fracturas, dolor articular, ojos rojos, que tengamos calcificaciones. Cuando nosotros medimos el fósforo en sangre y esté elevado y tenemos enfermedad renal, pues debemos de controlar o limitar los alimentos que sean altos en este mineral.
También alimentos que son muy elevados son todos los alimentos industrializados, que es fósforo inorgánico, todo lo enlatado, todo lo que sea industrializado. Por eso es bien importante evitar, ahora sí a toda costa, el consumo de estos alimentos lo más que podamos. El otro mineral del que les hablaba, que es el potasio, es un mineral presente en muchos alimentos, como cuáles, pues aquí yo les puse todas las leguminosas, frijoles, lentejas, chícharos, todos tienen potasio, son muy altos en potasio. ¿Para qué sirve? Controla la contracción muscular, transmite impulsos nerviosos y mantiene la presión. Ahora, en enfermedad renal puede aumentar, ¿sí? Recuerden que no siempre queremos más potasio y más potasio. Aquí en enfermedad renal puede tender a aumentar porque nuestro riñón no está funcionando adecuadamente. ¿Qué síntomas nos puede dar? Calambres, debilidad muscular, fatiga, náuseas, confusión y en casos graves, pues infartos. Entonces, no quiere decir que no podamos comer este grupo de alimentos. Sí se puede comer siempre y cuando se prepare de una manera adecuada, como les voy a comentar ahorita, pero es tenga bien presente que hay que medir esto en sangre, potasio y fósforo. Si usted tiene enfermedad renal, hay que monitorearlos para saber cómo estamos. Si no, vamos a restringir alimentos que pues no tendríamos que restringir. ¿Cuál es la manera correcta si usted tiene el potasio elevado de preparar las leguminosas? Bueno, primero las vamos a remojar. Esta es una técnica culinaria, ¿verdad? Las vamos a remojar 24 horas. 24 horas, recuerden, no nada más la noche, que sean las 24 horas. Vamos a tirar esa agua y vamos a ponerle agua fría y los vamos a poner a hervir. Cuando empiecen a hervir, que ya tengan la espumita arriba, hay que volver a tirar el agua, volverle a poner agua fría y volver a ponerlos a hervir. Entonces ya cuando terminen de hervir, tiramos el agua y entonces sí los vamos a poder consumir. Si no los quieres consumir todos, los puedes congelar y de hecho la congelación pues hace que pierdan todavía más potasio. Esto lo podemos hacer con leguminosas y con verduras que sean altas en potasio. Ahora, vamos a hablar, en enfermedad renal hay diferentes etapas, ¿sí? En general hay la etapa prediálisis y cuando nuestro riñón ya no funciona, se necesita una terapia sustitutiva que se le llama diálisis peritoneal, aquí en México, o hemodiálisis. Creo que en Estados Unidos solo hay hemodiálisis. Entonces, son dos cosas pues diferentes, ¿sí? Cuando nosotros detectamos que nuestra tasa de filtración glomerular está menor a 60, dependiendo del número que esta tenga, es la etapa de enfermedad renal en la que nosotros vamos a estar. Yo en esta diapositiva les presento los criterios de las guías CADIGO del 2012. Entonces, podemos ver que una tasa de filtración glomerular de 90 mayor, estamos ahí pues en verde, ¿verdad? Empezamos de 60 hacia abajo a tener ya diferentes etapas de enfermedad renal. Entonces, de 60 a 16, por decirlo así, estamos en etapa prediálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro riñón funciona, pero no funciona al 100% y que es de suma importancia que cuidemos este riñón. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Principalmente con nuestra dieta, con nuestra alimentación. Un paciente en esta etapa es vital para que nuestro riñón pueda durar mucho más sin tener que ir a diálisis, ¿sí? Entonces esto es bien importante. Cuando nuestra tasa de filtración glomerular cae debajo de 15 o cuando nuestro nefrólogo lo indique, porque el nefrólogo siempre va a ser el que indica cuando vamos a tener diálisis, bueno, vamos a entrar a diálisis o hemodiálisis, depende de la indicación del nefrólogo. Hay muchas preguntas y dudas en cuanto a esto, que si la diálisis es mala. Les voy a ser sincera, no es mala. La diálisis es una terapia sustitutiva que es necesaria. Cuando nuestro riñón cae, ya que necesita la diálisis, hay que hacerlo. Y claro, alimentarnos de acuerdo a esa etapa, ¿verdad? Que va a ser diferente a esta. En esta presentación yo me voy a enfocar en la etapa prediálisis. De la diálisis y hemodiálisis no vamos a hablar porque sería otro tema pues mucho más largo. Pero en la etapa prediálisis, que es bien importante,
cuidar nuestro riñón. ¿Cómo podemos cuidar nuestro riñón? Con nuestra alimentación para que dure muchísimo más tiempo. Ahora, pues la base del tratamiento de un paciente con enfermedad renal es hacer que nuestro riñón se esfuerce menos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, en la alimentación conocemos que existen lo que son las proteínas. Estas proteínas van a hacer, si las comemos en exceso, van a hacer que nuestro riñón esté mucho más esforzado, la empecemos a tirar por orina. Entonces tenemos que disminuirlas, ¿sí? ¿Dónde están las proteínas? Las proteínas están en muchísimos lados, pero pues principalmente están en los alimentos de origen animal. Todos los que yo le puse ahí, ¿sí? También a veces pensamos que voy a comer pura pechuga de pollo y puro pescado y no, las proteínas también están ahí. Entonces, no quiere decir que sean prohibidos, pero sí tienes que llevar un buen control. Yo voy a tratar de darles como unas pautas generales, pero si ustedes tienen enfermedad renal o les detectaron diabetes o hipertensión y se hacen los análisis y ven algo ahí que no les gusta, sí les recomiendo que visiten un nutriólogo renal, porque en esta enfermedad sí es muy especializado, cada quien va a ser muy diferente. Bueno, vamos a disminuir alimentos de origen animal y vamos a aumentar todo lo que sea basado en plantas, ¿sí? Más frutas, más verduras, más cereales integrales, ahí todo esto debe de ir aumentando. Otra cosa, las leguminosas también tienen proteína. Las leguminosas estamos hablando de frijoles, lentejas, etcétera. A pesar de que les hagamos el remojo y todo lo que yo les hice, también tiene proteína. Entonces, esto se debe contabilizar también. Hay frutas y verduras que son más o menos altas en potasio y esto se debe tomar en cuenta, depende del paciente. Si un paciente que tenga potasio elevado, pues obviamente le vamos a bajar, no le vamos a dar alimentos que sean ricos en potasio. Pero si el paciente no tiene el potasio elevado y de vez en cuando se va a comer algo que tenga más potasio, pues ahí podemos jugar un poquito más con los alimentos y darle más variedad. Ahí por eso les recalcaba yo la importancia de los análisis en sangre, porque es la única manera de saber cómo estamos. Ahora, les dije que hay que bajar las proteínas. Disminuir no es lo mismo que eliminar, ¿sí? Las proteínas las podemos consumir siempre en porción y sería una cantidad baja, ¿sí? Todo va a depender del paciente. Entonces, les quiero recalcar esto porque hay que tomar en cuenta los gustos del paciente, pero si nos vamos a la evidencia, ¿sí? Que esto es pues del 2020, lo que se ha encontrado con mayor efectividad pues es la dieta basada en plantas, baja en proteína, ¿sí? Aquí les puse yo unas especificaciones que las puede tomar en cuenta su nutriólogo o si ustedes saben calcular pues lo pueden ver, pero si van con un nutriólogo, sí es importante que sepa de nutrición renal para que les pueda dar un menú o un plan especializado, los enseñe a comer, les diga exactamente qué es lo que necesitan. Por ejemplo, aquí podemos ver que de 0.6 a 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, podemos manejar hasta 0.4, o sea, mucho más bajo, si hay alfa-cetonados, etcétera. Más del 50% de la dieta debe ser basada en plantas. Se fijan que va demasiado a esto. Menos de 4 gramos al día de sodio. Si hay edema, o sea, si están hinchados, menos de 3 gramos. A veces hay edema y no nos damos cuenta. Debe ser muy alta en fibra, mayor de 25 gramos al día. Claro que una dieta que tenga más del 50% basada en plantas va a ser alta en fibra. Y unas calorías normales de 30 y 35 por kilogramo de peso. ¿Sí? Este sería el tipo de dieta ideal para un paciente en etapa prediálisis. Y ahora les voy a hablar de la sal, ¿sí? Que es un componente de nuestra dieta muy solicitado y que a veces también consumimos sal en donde no sabemos que hay sal. Entonces, frecuentemente un paciente con enfermedad renal va a presentar hipertensión y aunque no presente hipertensión, como quiera, la sal siempre se va a recomendar disminuir. Y si ustedes pueden, pues eliminarla, ¿sí?
pero sí disminuirla y principalmente no consumirla en productos donde está escondida. Por ejemplo, ahí yo les puse una lata. Las latas pues van a tener demasiado sodio, algunas dicen baja en sodio, pero en general sería un alimento con mucha sal, no recomendado, y además de que va a tener fósforo inorgánico, entonces tampoco eliminar latas. Preferir los alimentos frescos, frutas, verduras, todo que sea más fresco o congelado, pero cuando vayan a comprar los congelados hay que revisar ahí atrásito del empaque, debe decir qué ingredientes tiene y buscar que los ingredientes, por ejemplo, si yo compro brócoli con coliflor congelado, tengo que revisar que los ingredientes venga solamente brócoli y coliflor. Si viene brócoli, coliflor y sal, hay que eliminarlo. ¿Ok? Entonces es bien importante revisar cada empaque. Hay muchísimas opciones de marcas que tenemos y tenemos que aprender a leer etiquetas, que era como les decía la plática pasada. Aquí tenemos que leer los ingredientes, ¿sí? Tratar de no comer más sal. ¿Por qué? Pues porque la sal va a hacer que nuestra presión aumente. Y recuerden que yo les mencionaba que nuestra presión renal es bien importante mantenerla normal. Por esto también es recomendable y súper importante que tomen sus medicamentos como el nefrólogo se los haya dado, ¿sí? Aunque no te sientas mal, te tomes tus medicamentos para la presión, para tu glucosa, siempre ir de la mano del médico y del nutriólogo para que puedas tener sano tu riñón el mayor tiempo que se pueda. La sal, bueno, aquí les puse, la podemos buscar como sodio en la etiqueta y les pongo aquí muchos alimentos que tienen sal escondida. Yo creo que algunos son muy obvios, pero no quiero dejarlos de lado. Les pongo todas las frituras. En general son puros industrializados. Las sopas instantáneas que son malísimas. La plática pasada se los mencionaba, pero en esta sí quiero recalcarlo que hay que evitarlas a toda costa. Los cuadritos que son sazonadores, que tienen demasiada sal. Ahora venden unos que vienen disminuidos en sodio, pero tampoco, porque son disminuidos, pero siguen teniendo sodio. Entonces, tratar de no utilizarlos y utilizar más especias y condimentos para saborizar. Hay que tratar de regresar a ese tipo de cocina en el que utilizamos más las especias y de acuerdo a la tolerancia de cada paciente, tratar de dar sabor con esto. Los enlatados, evitarlos. Las salsas estas de soya no son recomendables y si vienen bajas en sodio, tampoco las recomendaría. Vienen todos los sazonadores que podemos encontrar en el súper, muchísimos van a ser muy altos en sal. Hay sazonadores que se venden para pacientes con enfermedad renal. Si quieren alguna marca, pues me pueden mandar un mensaje y yo se las recomiendo porque sí hay opciones. Tampoco es la idea de que el paciente coma sin sabor, que es lo que nosotros los nutriólogos queremos evitar. El paciente con enfermedad renal y nosotros tenemos que ponernos muy creativos en la cocina a la hora de hacer un menú para que el paciente pues pueda comer rico, pero siga cuidando su riñón. También los embutidos, quiero hablar de ellos, que serían cero recomendables. Y tenemos acá las palomitas que vengan adicionadas con sal, evitarlas también. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya quedado claro lo poquito que pude compartirles. Quiero dejarles, pues claro, de nuevo, que en enfermedad renal va a cambiar muchísimo con cada paciente. Entonces esto sí tiene que ser muy personalizado y yo los invito a que si ustedes tienen esto, cuiden muchísimo su alimentación. Créanme que la dieta es indispensable para que ustedes puedan lograr que su riñón dure. Y yo, de hecho, siempre les digo a mis pacientes, vamos de la mano, obviamente, de sus medicamentos y del nefrólogo, pero que su riñón le dure meses sin diálisis o años, va a depender de su alimentación. Entonces, hay que tratar de hacer conciencia en esto y pues ponernos las pilas.
Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiamis, muchas gracias. Muy interesante el tema. Gracias. Gracias, Dani, nuevamente por brindarnos esta presentación importante para nuestra comunidad. Queremos agradecer a las personas que amablemente nos hicieron llegar sus preguntas previo a la presentación y empezamos con algunas. La primera es, ¿necesito una dieta alta en proteínas alguien que padece enfermedad renal? ¿Una dieta alta? Alta. ¿Alta? Sí, la pregunta es alta. No, al contrario. Necesita una dieta baja en proteínas. ¿Sí? Si nosotros consumimos una dieta alta en proteínas y tenemos enfermedad renal o hay pacientes que nacen monorrenos, o sea, que tienen un solo riñón, cualquier enfermedad que tengamos o padecimiento, o si no sabemos si el riñón funciona bien, no debemos de tener una dieta alta en proteínas. Si consumimos una dieta alta en proteínas, vamos a hacer que nuestro riñón se disminuya su índice de filtración glomerular mucho más rápido. Muchas gracias. Y sí, en la presentación nos diste varios ejemplos de las comidas mejor, ¿verdad? Y bajas en proteína. La número 2 dice, ¿cómo puedo incorporar suficientes vitaminas y minerales en mi dieta? Es recomendado tomar vitaminas en pastillas. Ok. Sí, sí es recomendable tomar suplementos. Los suplementos, yo estoy a favor de ellos. Nada más que, pues, debemos revisar si tenemos alguna deficiencia. Pues, como si tomamos algún medicamento, hay medicamentos que disminuyen la absorción de ciertas vitaminas y ahí, pues, puede estar indicado. Depende de cada paciente, sería la recomendación que le daríamos. Muchas gracias. La tercera es, ¿cómo puedo saber si obtengo suficientes calorías y nutrientes de mi alimentación? Pues tendríamos que hacerle una recomendación de calorías de acuerdo a su peso y a su estatura, pero la recomendación general son 2,000 calorías al día. Esto es demasiado general porque va a depender mucho del tipo de actividad física que tú tengas, el tipo de vida que tú lleves, ¿sí? Entonces, en lo general, yo recomendaría, si es un paciente sano, tratar de seguir las recomendaciones que di en la ponencia pasada en la que hablamos del plato del bien comer, acomodar bien nuestro plato y que incluyamos todos los grupos en cada tiempo de comida y con eso tal vez podríamos llegar a unas calorías recomendables. Muchas gracias. Por mi parte es todo con preguntas, Mirtala. Sí, dándole un poco de seguimiento a la pregunta que hizo Marcela, una persona hace una pregunta sobre, es una persona de 75 años y tiene padecimientos crónicos degenerativos, toma medicamento, pero la pregunta es, ¿cuántas calorías debe de consumir diariamente? Una persona de 75 años y que toma, va a depender si hace ejercicio o no hace ejercicio, si tiene obesidad, no tiene obesidad, si quiere bajar de peso o no quiere bajar de peso. Pero la recomendación general, o sea, que yo daría son 2,000 calorías, que es como lo recomendable a la población sana, ¿sí? Si hay obesidad o depende su gasto, lo que ella gaste en el día, si camina, no camina, ahí es donde nos vamos a subir o a lo mejor nos vamos a bajar, depende cada paciente. Bueno, pues ahí está la respuesta. La persona que nos puso esa pregunta, lo que debe hacer es pues ir con un nutriólogo o preguntarle también a su médico, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, porque sí, pues no sabemos si hace ejercicio, no sé qué es la condición de la persona. Nada más puso que tenía enfermedades crónicas degenerativas y que estaba con medicamento. Entonces, bueno, ahí está la respuesta. Otra pregunta que tengo es, una persona que tiene enfermedad renal, ¿cuánto es el agua que debe de consumir diario? Ok. En pacientes con enfermedad renal no hay restricción de agua si no hay edema.
Si hay edema, entonces podemos preguntarle al nefrólogo a ver qué cantidad de agua, ¿sí? Porque muchas veces tenemos que contabilizar cuánto estamos orinando para poder hacer una recomendación de la cantidad de agua a tomar, ¿sí? Hay pacientes que ya no orinan mucho, entonces ahí tendríamos que estar midiendo, el paciente tiene que medir y entonces ya se da una recomendación. Pero si usted orina normal o tiene una tasa de filtración más o menos pues de 60 en las primeras etapas, no hay por qué restringir el agua. Lo que sí se debe restringir es la sal. Okay. Muy bien, Diamis. Otra pregunta es, quieren saber qué es la diferencia entre diálisis y hemodiálisis. Ok, bueno. Diálisis, las dos son terapias sustitutivas. Quiere decir esto que cuando nuestro riñón está por abajo de 15 o cuando el nefrólogo nos indique que necesitamos una terapia sustitutiva, tenemos que utilizar una máquina o algo que nos ayude a hacer la función que nuestro riñón ya no puede. ¿Qué es esto? Pues va a limpiar nuestra sangre. Entonces existen dos maneras, una es diálisis peritoneal y otra es hemodiálisis. La diálisis peritoneal se hace la podemos hacer en casa. Aquí en México se capacita al paciente y a un familiar para que se haga la diálisis en casa, se le enseña cómo es y generalmente se pone como un tubito en el abdomen y de ahí se va a conectar a una máquina y es con unas bolsas de glucosa. Toda esa información lo van a capacitar al paciente. Y la hemodiálisis se tiene que acudir a un centro de hemodiálisis y es con un catéter y conectado a una máquina también. Y esa es, pues por decirlo así, un poco más rápida. Por ejemplo, la hemodiálisis depende del paciente también, puede ser una vez cada 3 días o depende de cada uno. Y la diálisis peritoneal, esa debe de ser varias veces al día, 3 veces, 4 veces, también va a depender. Bueno, pues ahí está Aquí en México tenemos las dos y en Estados Unidos creo yo que solo hay hemodiálisis. Todos los pacientes que necesiten estas terapias van a estos centros de hemodiálisis. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Diamis, y una última pregunta. Tú comentabas en tu conferencia sobre la sal, que lo más ideal es evitarla, pero si en un momento dado tenemos que usar un poco de sal, ¿cuál recomendarías? Porque por ahí se menciona que usa la sal del Himalaya, que usa la sal de mar, que usa la sal artificial, o sea, en fin de cuentas es sal, pero es en específico. ¿Qué es lo que debemos usar en caso de tener que usarla? La que recomiendo, igual depende del paciente, es flor de sal, así se le llama, flor de sal. Si ustedes quieren comparar las diferentes tipos de sales, la sal rosa, la sal del Himalaya, hay muchísimas opciones ahorita, o la sal light, hay una que se llama sal light aquí en México. Debemos de revisar la etiqueta y ver cuánto sodio tiene y elegir la que tenga menos sodio, en el caso de que no encontremos flor de sal. Pero mi recomendación, por ejemplo, para mis pacientes es esa, flor de sal. Okay. Pues muchas gracias. Por mi parte es todo y cedo la palabra a mis compañeras. Gracias, Diamis. Muchas gracias, información muy importante. Vamos a continuar con otras preguntas que tenemos por acá. Una de ellas es, ¿la incontinencia urinaria puede ser un indicio de enfermedad renal? No he visto actualmente artículos que hablen de eso, pero sí le recomendaría ir visitar con un urólogo para que revise su caso y le diga que sería lo más recomendable. Gracias. La siguiente, al hervir las leguminosas para eliminar el potasio, ¿pierden otras propiedades? Digo, ya se habló un poquito acerca de esto, pero en esta parte donde se hierven una y otra vez, ¿llegan a perder propiedades? Sí, van a perder, además de potasio, van a perder minerales y van a perder vitaminas que sean hidrosolubles. Sin embargo, pues sí es necesario, ¿no? Hacer este procedimiento para irlo eliminando. Sí, es necesario. La otra, ¿aguantarme las ganas de orinar es malo? A veces se me olvida después de haberme aguantado. Sí, pues sí
sí es malo, es una actividad que no deberíamos de hacer porque vamos a estar haciendo que nuestra vejiga pues esté como esforzándose. Entonces, no recomendado. O sea, hay que poner bastante atención a cuando queremos ir a orinar o cuando queremos defecar. O sea, hacerle caso a esos reflejos que tiene el cuerpo. No posponerlos porque luego sí nos pueden traer otros problemas. Ok, pues muchas gracias. Como siempre, excelentes comentarios de las personas que amablemente nos hacen el honor de vernos. Entonces, ahorita ya pues damos por terminada esta videoconferencia. Nada más me gustaría recordarles que esta videoconferencia y otras que les hemos presentado, como la que evidentemente fue bastante interesante con usted, que igualmente le agradecemos por contar con su presencia, las pueden visualizar aquí en esta página de Facebook o también en nuestro canal de YouTube. Solo me resta que en nombre del Consulado de México y nuestra ventanilla de salud, así como del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, darles las gracias y los esperamos en la siguiente. Hasta luego. Gracias. Gracias.